que tienen alto potencial tienen temor de actuar porque al final el síndrome del impostor nos puede inhabilitar, ¿sí? Lo que sucede es que nos lleva a la inacción en muchos momentos, nos evita que actuemos por ese temor a caer en errores. Obviamente, si no actuamos, limitamos nuestro desarrollo profesional y las personas que son líderes de equipos de trabajo, las personas que dirigen a otras personas, evidentemente no solo los afecta a ellos, como líderes, si ellos están afectados, afectan a todo el equipo. Y a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de emprendimiento, de nuestros negocios, el tener el síndrome del impostor hace que podamos evitar correr riesgos, es decir, atrevernos, quizás atrevernos a pedir un ascenso, atrevernos a pedir un, no sé, un incremento salarial, una nueva oportunidad, porque tenemos miedo de no estar a la altura y por el contrario, lo que hacemos es trabajar por debajo de nuestro potencial. Y también tiene efectos psicológicos, emocionales. Tener el síndrome del impostor nos lleva a niveles de estrés mayores. Un nivel de estrés mayor afecta nuestra productividad, nos hace postergar, procrastinar o inclusive a veces nos hace trabajar demasiado duro para justificar que el éxito y los logros que tenemos obedecen a ese trabajo duro y no a nuestro verdadero talento. Entonces, ¿cómo podemos detectar? Por favor, tomen nota, agarren un papel, un lápiz y vamos a respondernos cada uno desde su introspección y desde su objetividad y desde su honestidad estas preguntas. Es para ustedes, no los vamos a exponer aquí, pero sí, por favor, escriban esto. Nos quedamos más tarde en la oficina que el resto de nuestro equipo, inclusive cuando ya hemos acabado lo que teníamos que hacer para ese día. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Sentimos que nuestro trabajo tiene que ser completamente perfecto siempre? ¿Temblamos? ¿Nos da terror, ansiedad cuando alguien a nuestro alrededor dice que somos un experto en algo? O sea, en vez de eso, halagarnos y empoderarnos, más bien nos compromete de una manera temerosa. Si alguien reconoce que nosotros somos expertos en algo y creemos firmemente que tenemos que lograr las cosas únicamente por nosotros mismos. ¿Quién tuvo mayoría de sí en esas preguntas? A ver, Grace 4 de 4. Bueno, los que dijeron que sí, Yaneli Camijo, dijo yo, Joana solo una, muy bien. Los que dijeron en su mayoría que sí, es porque probablemente estén padeciendo o han padecido el síndrome del impostor. Grace. Bueno, Grace, por eso estás aquí. Entonces, en conclusión, ¿qué es el síndrome del impostor? Es un patrón psicológico en que las personas son incapaces o les cuesta reconocer sus logros. Muchas veces tienen miedo de ser expuestos como un fraude, a pesar, es que esto es lo importante, a pesar de que haya evidencia, haya prueba que demuestren la capacidad e inteligencia. Las personas que sufren de este síndrome son aquellas que suelen atribuir su éxito a la suerte, a que es que trabajan muy duro, es que no soy tan talentoso, pero soy disciplinado, o le creen, hacen creer a los demás que son capaces de más de lo que realmente son, ¿sí? En conclusión, es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es tan inteligente, capaz o creativa, a pesar de que las evidencias indican que es hábil, que presenta un alto rendimiento, que logra resultados, que tiene éxito.
Mire, este síndrome es súper común en personas, sobre todo, que son muy comprometidas, muy exigentes consigo mismo, inclusive perfeccionistas para el cumplimiento de sus logros. También suele ser parte de esas personas que sienten que nunca es suficiente el esfuerzo que realizan. Y aunque no lo crean, es muy común. Mira, millones de mujeres y hombres en todo el mundo, desde exitosos directivos de empresa, brillantes estudiantes, actrices. Kate Winslet, por ejemplo, la protagonista de Titanic, secretamente, una vez en una entrevista reveló que secretamente estaba preocupada por no ser tan capaz como los demás creían que era. Entonces, si los tenemos, bueno, todos, ya vimos la estadística, un 70% por lo menos. Lo importante es reconocer que sí hay evidencias de que somos hábiles, de que somos creativos, de que somos talentosos. Entonces, un poco transformar esa visión que tenemos de nosotros mismos, esa percepción, ese concepto, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos de que es un fenómeno psicológico o un patrón psicológico, tiene que ver, psicológico es todo lo relativo a la psique, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos. Entonces, evidentemente, este síndrome afecta nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Como en este clúster, por algún motivo, son más las mujeres, vi esta información súper chévere, me llamó mucho la atención. De hecho, hasta me generó un poco de asombro cómo se manifiesta el síndrome del impostor en las distintas etapas de la mujer, ¿no? Desde la infancia y por todas las etapas de crecimiento académico y profesional. Miren, en la infancia muchas veces se manifiesta de una manera que dice, valgo menos. Se subestima todo lo que hacen las niñas. Puede ser una evidencia o una manifestación. En la adolescencia, ¿cómo se puede ver reflejado el síndrome del impostor en las mujeres? Las mujeres en la adolescencia o las niñas adolescentes tienen ese concepto de que deben gustar. Entonces, se exigen en que sean aceptadas para gustar a otros. En la etapa universitaria, se manifiesta mucho con el tema de necesitar rendir al máximo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo increíble para conseguir los mejores resultados. Ya cuando llegamos a la etapa laboral, pueden pasar varios elementos. Podemos tener la manifestación de el desmerecimiento, es decir, creemos que lo que tenemos fue por suerte más que por merecérnoslo. O podemos tener la manifestación del sobreesfuerzo, lo que es el full time, trabajar al máximo, la mayor cantidad de horas, no prácticamente no dormir, sacrificar muchas cosas y se sufre invisibilización y falta de confianza. Y también en la parte laboral, en casos ya un poco más graves, se da lo que es la renuncia, ¿sí? Queremos ir a modelar ese ejemplo masculino o ese rol masculino en el estilo de liderazgo y renunciamos a nuestra propia esencia, ¿sí? Y también a veces nos tenemos esa manifestación de poca valoración de nuestras capacidades, baja autoestima y autolimitación. Las mujeres, creo, esta es una opinión personal, pero creo que siempre estamos sobreexigiéndonos, ¿no? Somos compasivas con los demás, somos bondadosas con los demás, somos amorosas y entregadas con los demás, pero muchas veces no tenemos esa misma dedicación, esa misma bondad, esa misma compasión con nosotras mismas y sobreexigirnos. Entonces, las mujeres tendemos mucho a en las distintas etapas de nuestra vida, desde la niñez hasta la etapa adulta, poder padecer alguna manifestación del síndrome del impostor. Muy bien, entonces, el síndrome del impostor podemos decir que se da en dos niveles. El nivel uno, que es un nivel un poco más, digamos, natural, normal, que es ese nivel que
se va desapareciendo con el tiempo. Es decir, con la experiencia, con el tiempo, se va quitando el síndrome del impostor y suele suceder normalmente cuando vamos a enfrentar un nuevo proyecto, un nuevo reto, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad. O sea, se manifiesta cuando nos sentimos inseguros ante un nuevo reto. Lo importante en este nivel es que ya con el tiempo, con la experiencia y con la adaptación, el síndrome del impostor puede desaparecer. El nivel 2 es el más complejo. Este es más grave porque por el contrario empeora con el tiempo. A pesar de tener éxitos, resultados, logros, seguimos creyendo que no es parte de nuestros talentos y nuestras capacidades, ¿sí? Es esas personas que asumen que tu éxito es cuestión de suerte, de un factor externo, de que, bueno, de Dios, de cualquier elemento que está fuera de tu control y no lo atribuye a tu propia inteligencia o al contrario, únicamente lo atribuyas que trabaja muy duro, pero no a sus dones y talentos. Entonces, vamos a hablar de lo que son los síntomas y lo que son las causas. Y son dos cosas diferentes, porque los síntomas es lo que evidencia, ¿no? La manifestación, pero uno trabaja el síntoma y no necesariamente combate el símbolo, el síndrome del impostor, porque es como cuando uno tiene una alergia. El síntoma es de repente la rosácea, la estornudadera, esa es la evidencia. Pero tú que te pongas una cremita para quitarte la rosácea, no necesariamente te quita la alergia, porque no estás atacando la causa, sino el síntoma. Entonces, el síntoma lo que nos dice es, oye, aquí están las señales de que estoy padeciendo de algo, que ya más tarde vamos a tener que descubrir qué genera ese algo. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Hay muchos, mira, de este tema hay muchísima información. Yo aquí traje simplemente un resumen porque si ponía todos los síntomas que podemos evidenciar con síndrome del impostor, nos íbamos a quedar allí. Lo primero, miedo al fracaso. ¿Cuántas veces no tenemos ese temor a equivocarnos? Y al final, la equivocación es parte del proceso. O sea, la equivocación es simplemente un resultado que no te acerca a lo que tú quieres lograr, pero la etiqueta de fracaso es lo que le pone uno que le da esa connotación negativa. Otro, otra evidencia, otra señal de que estamos padeciendo el síndrome del impostor es cuando tenemos un diálogo interno negativo, perdón, cuando no me creo capaz, cuando hablo, no es que no soy tan bueno, es que no fue por mí, es que realmente fueron los demás, cuando tenemos obsesión con errores pasados. O sea, ¿cuántas veces no nos quedamos, como yo digo, mal pegados? Con algo que ya sucedió hace tiempo. Al final, en el pasado, ya pasó, como dice Daddy Yankee, ¿no? Lo que pasó, pasó. Ya, al final, no hay ninguna posibilidad de acción, ni de poder, ni de control en el pasado, sino es en el presente nuestro momento de poder, nuestro momento de actuar, de cambiar y de transformar. Pero a veces nos quedamos, no, es que en los años 1600 yo hice esto, es que hace 3 trabajos atrás yo me equivoqué en esto. No, y vas a seguir, Abigail. Mira, en Venezuela había una novela que fue viejísima, se llamaba Abigail, fue tan exitosa que la repitieron muchas veces y ya se puso cliché esa frase, vas a seguir, Abigail, cuando alguien insiste en lo mismo todo el tiempo, ¿sí? Otro síntoma es ese sentimiento de incompetencia y duda sobre uno mismo, esa falta de confianza, esa duda permanente de que si lo puedo o no lo puedo, un miedo a ser descubierto como impostor, o sea, que los demás crean que soy un fraude, que los demás crean que en realidad no soy lo que aparento ser. La tendencia al perfeccionismo, todo tiene que quedarme perfecto, exacto, milimétrico, rigurosamente, mira, inigualable. Y no es así, o sea, la vida no es así, ¿sí? Y eso te lleva a tener una exageración en la preparación de todo, ¿no? Ese sobrecontrol, ese que no puedo delegar, es que si yo no estoy
desde el punto A al punto Z no va a salir bien. Todo eso es síndrome del impostor. Son señales de que puedo estar padeciendo. La dificultad para recibir elogios. Oye, qué linda eres, qué buena eres, qué talentosa. Ay, no, no soy así, mentira. No, esos son tus ojos de amor. Todo es porque tú me quieres, ¿sí? El miedo a ser descubierto. ¿Por qué? Porque te da miedo destacar. Mira, muchas veces creemos que no tenemos éxito por el miedo al fracaso, pero hay una verdad que es que muchas veces tenemos miedo al éxito porque lo podemos lograr y nos da miedo ser exitosos, porque obviamente el éxito conlleva una responsabilidad, te convierte a ti en una persona referencia para otros, te convierte en un foco a mirar. Entonces, ¿cuántas veces tenemos miedo a destacar, a brillar? Y no es por fracasar, es al contrario, porque nos vamos a convertir nosotros en ejemplo para otros. La visión constante de fracaso, si siempre estoy pensando que me va a salir mal, que no lo voy a lograr, eso es parte de un síntoma del síndrome del impostor. El otro es lo que llaman el burnout. La traducción sería algo así como cuando te sientes quemado, sabes que ya no das más. Y eso es un estrés crónico producido por ese exceso de trabajo, por la ansiedad, por todos esos pensamientos, ese diálogo interno negativo, por estar cansado de sobreforzarte, de trabajar tan duro para demostrar que el éxito es por el trabajo y no por tu talento. Entonces, a veces, quizás en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así como estoy quemada, no doy más, no aguanto. Eso es un síntoma del síndrome del impostor. Rechazar nuevas oportunidades. A lo mejor te ofrecen un ascenso, a lo mejor un nuevo trabajo, perdón, perdón, que el clima aquí en Bogotá es bipolar, entonces uno le da gripa todo el tiempo. Este, rechazar nuevas oportunidades por miedo a que no lo voy a lograr o que no voy a ser competente para ello. Y esa sensación de que nunca estamos a la altura, sobre todo en esos espacios de trabajo, en esos espacios profesionales donde la competencia es alta, o sea, donde tu entorno es realmente digno de admirar, donde hay que ser talentoso porque estás allí y a veces sentimos que nunca estamos a la altura, ¿sí? Ahora, estos son los síntomas, las señales. ¿Quién se conecta? ¿Quién se identifica con algunas de ellas en algún momento? Marjorie, qué buena pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre el burnout y la procrastinación? Porque el burnout es un estado emocional, digamos, ¿no? Es una sensación de que así, te sientes así, te sientes que no da. Pero la procrastinación tiene que ver más con una conducta, con una, o sea, que tú no haces algo. Al final, no hacer algo es también una conducta o un comportamiento. La procrastinación es que tú postergas, postergas, postergas con un sentimiento de culpa. Entonces, hoy no lo hago. Es como uno con las dietas. No, el lunes comienzo. No, el lunes comienzo. Y el otro lunes, y el otro lunes, y el otro lunes. O sea, la procrastinación tiene que ver con esa postergación que aparte te genera como una sensación de malestar porque tú sabes que está fallando. Pero el burnout es un estrés crónico. El burnout es un estrés, o sea, ya es un estado emocional que te tiene como sin fuerzas, ¿sí? ¿Se comprende la diferencia, Marjorie? ¿Aclarada la inquietud? Sí, Zulay, súper claro, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, en el chat, ¿algunos se han sentido con estos síntomas? ¿Tienen como parte, oye, se conectan con alguna de estas señales? Cami, hola Cami, bienvenida. Sí, bueno, Cami, vamos a ver qué lo puede originar entonces, ¿sí? ¿Cuáles son esas posibles causas? Ahora, la causa es lo importante, porque la causa es lo que te permite saber cuál va a ser el tratamiento efectivo para combatirlo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que arreglar
para que ya no seguir padeciendo esto. Entonces, hay varias causas. La podemos resumir en las dinámicas familiares durante la infancia o esa falta de reconocimiento en la infancia. A veces, no sé, en casa, tendemos a comparar de repente a las personas de la familia. A veces decimos, bueno, tu hermano es el más inteligente, tú eres la simpática, por decir algo. Esos atributos que hacemos sin querer, pero que no sabemos qué efecto puede ir teniendo en el subconsciente de ese niño que está en una etapa crucial de su desarrollo. A veces tenemos también la presión de sacar muy buenas notas porque nuestros padres son exigentes o tenemos padres muy exitosos, entonces nosotros tenemos que estar igual a ese nivel, el apellido hay que defenderlo o no sentir que somos la oveja negra. Entonces, la infancia es una etapa donde uno como niño busca validación, busca apoyo en nuestras figuras de autoridad, en nuestros padres, cuidadores, en nuestros maestros. Y a veces cuando el adulto no reconoce o no valora esos logros adecuadamente, no valora esos esfuerzos del niño, puede ir sembrando esos sentimientos de inseguridad, de dudas sobre la propia valía, sobre las capacidades. Mucho de la autoestima se desarrolla, se forma, se fomenta en esta etapa de infancia, ¿sí? Si un niño no recibe ese reconocimiento que necesita, puede desarrollar la creencia de que no es lo suficientemente bueno o que no es digno de ser elogiado y puede internalizar esa falta de reconocimiento como una prueba de que no es tan competente como los demás. Eso puede ser una causa de que a futuro, cuando adultos, estemos desarrollando, padeciendo el síndrome del impostor. Otra cosa, los estereotipos de género, los estereotipos de sexo, las diferencias salariales. Miren, el síndrome del impostor es igual frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, muchos estudios inicialmente lo orientaba a que principalmente ocurría en mujeres. Fíjense que les mostré una información como el síndrome del impostor se puede manifestar desde la niñez hasta la etapa adulta, especialmente en la mujer. Pero las mujeres tenemos como una carga extra, no tenemos esos mensajes de éxito y fracaso en la sociedad. O sea, tenemos presión de ser madre, pero si somos madres y empleadas, madres y colaboradoras, por ejemplo, entonces tenemos que rendir al máximo en los dos. Si somos, tenemos que ser buenas mamá, esposa, hija, profesional. Y hay ese estereotipo a veces que nosotros mismas nos imponemos desde nuestro rol, desde nuestro género. Es que como madre tengo que ser el ejemplo de mi familia, tengo tantas cargas y tampoco es un secreto que el tema salarial, la lucha salarial, la equidad salarial entre hombres y mujeres es un tema que se ha venido trabajando en muchos años, ¿sí? Entonces, a veces en los contextos laborales también pueden asociar ciertas habilidades o ciertos roles con un género específico. Yo trabajé muchos años en selección y recuerdo que habían áreas donde me solicitaban que el personal fuera, por ejemplo, hombre, porque entonces las mujeres les venía la menstruación y estaban hormonales, entonces las mujeres podían quedar embarazadas y eso implicaba una licencia. Oye, esas diferencias y esos estereotipos, y es mentira, al final las mujeres y los hombres estamos capacitados para asumir roles de liderazgo, dirigir grandes empresas, hacer cualquier labor que podamos hacer con mínimas diferencias. Entonces, porque obviamente cada género tiene una naturaleza, pero las competencias, la capacidad y el potencial está igual. Muchas veces, si vemos los equipos de fútbol, yo que hablo tanto de deporte, oye, tú ves esas competencias de ese fútbol de mujeres súper competitivo. Entonces, ¿quién dice que no se tiene el mismo, el mismo potencial y la misma capacidad? Pero a veces esas diferencias y esos estereotipos de género pueden desarrollar ese síndrome del impostor. Otra causa importante, la percepción de éxito, fracaso y competencia. O sea,
A veces las personas que sufren del síndrome del impostor tienen unos estándares y unos criterios de éxito de lo que es el fracaso, que son unas listas tan rígidas, son unas listas tan extremas, unos estándares tan altos, tan inalcanzables, que cuando tu vida la riges desde esos estándares, es muy complicado que lo puedas llevar a cabo y te puede generar ese efecto de que no soy lo suficientemente bueno, no soy capaz, pero es que estás poniendo la vara extremadamente alta. Y a mí siempre me gusta destacar que el éxito y el fracaso son etiquetas y es subjetivo. Al final, un fracaso es una etiqueta negativa que le estás poniendo a un indicador, a un resultado. Pero si lo ves de una manera más objetiva y más compasiva, simplemente es un resultado que no te acerca a donde tú quieres llegar. Bueno, esa es una información que te dice, debo cambiar el camino, debo redireccionar, debo buscar otra manera, pero no tiene que ser algo que te condene o que te aplaste. Básicamente ve un resultado que no es el que tú quieres como una información que te va a decir que debes cambiar, que debes mejorar algo. No le pongas la etiqueta emocional de fracaso, de éxito, de competencia, porque uno mismo se autosabotea, ¿sí? La baja autoestima, la baja autoestima es una de las principales causas de desencadenar el síndrome del impostor. Las personas con baja autoestima tienden a subestimarse, no son capaces de reconocerse. La baja autoestima te hace tener una autovaloración muy por debajo, una autopercepción orientada a lo negativo. Es una persona que tiene una visión negativa de sí mismo y obviamente va a dudar todo el tiempo de su propio valor, de sus capacidades y de creer que no merece el éxito que ha obtenido. Y adicional, la distorsión para aceptar el éxito. Las personas, distorsión, ¿qué es? Una percepción diferente, equivocada, ¿sí? Nublada, no objetiva. Entonces, las personas que experimentan el síndrome del impostor tienden a valorizar sus propios logros y éxitos a pesar de tener resultados y reconocimiento externo, porque es que a pesar de que te lo están diciendo, oye, lo hiciste muy bien, eres muy bueno en esto, simplemente lo distorsionan y cambian absolutamente el significado de eso. También es muy común esta distorsión, esas personas que en el pasado han sufrido muchas críticas o muchos juicios negativos por parte de otras personas, les cuesta poder visibilizar correctamente los logros y son vulnerables ante ese juicio ajeno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los distintos, Cata, vas a Te dejaron comentar. por ahí por ahí te dejaron Ay, unas perdón. preguntitas. No, pues yo sé que estás ahí inspirada, ¿no? Pero para hacerte recordatorio, dice que en las entrevistas de trabajo que he tenido, la mayoría me preguntaba si le doy el trabajo, qué va a pasar con sus hijos. Así es. Y la otra, Camila Almario dice, ya identifiqué mi causa. Qué bueno, Cami, ya se dio por servida tu asistencia, ya el hecho de tener una información con la que puedes salir que te puede ayudar. Perfecto. Qué bueno que ya reconozcas tu causa porque al trabajar la causa llegamos al cambio y a la solución, ¿no? Es como en la enfermedad. Si trabajamos el motivo de la infección o la causa de que te genera eso, vamos a erradicar y vamos a convertirnos en personas sanas. Así es, Marjorie, suele suceder. O sea, es un tema que es parte de la realidad. Hay que desarrollar mucha conciencia en todas las personas y quitar esas creencias limitantes de que, por ejemplo, con respecto a los géneros y todo, ¿no? Ya la mujer, por eso digo que el síndrome del impostor en la mujer se ve mucho, porque uno aparentemente tiene que
pasar más retos inclusive y más desafíos y más adversidades y bueno, demostrar a veces más o resolver otro tipo de situaciones. Pero con la fe y la esperanza invicta de que las cosas van cambiando, que cada vez hay una mayor armonía y balance entre las roles y funciones de cada género, ya los papás también más presentes, más comprometidos, la sociedad está cambiando progresivamente y esperamos que siga viendo así. Valerie Jones es una doctora, es una profesional que ha estudiado muchísimo este tema del síndrome del impostor. De hecho, es una experta internacionalmente reconocida. Ha impartido un programa que ella desarrolló y creó que tiene que ver con el repensar del síndrome del impostor, ¿sí? Y es una persona que ha impartido este programa a más de 500.000 de personas en diversas organizaciones como Pfizer, que es un laboratorio exitosísimo, como Google, como la NASA, como las universidades Harvard, Stanford, Oxford. O sea, imagínense que en la NASA hay personas que tienen síndrome del impostor. Entonces uno dice, bueno, si un genio de ellos es normal, o sea, es normal padecer esto. Yo lo que quiero con esta ponencia es humanizar, primero darlo a conocer, que le pongamos nombre, que le pongamos apellido, que lo identifiquemos, pero también que lo humanicemos, que entendamos que en algún momento lo podemos sentir. Lo más importante es combatirlo, ¿sí? Es, ya que lo reconocemos, trabajar sobre eso. Podemos definir 5 tipologías o 5 arquetipos de lo que serían este tipo de personas que tienen el síndrome del impostor. El perfeccionista, perfeccionismo y síndrome del impostor van de la mano, son mejores amigos, ¿sí? Esas personas que son fanáticas del control, que son perfeccionistas, que suelen fijarse muy metas muy altas y cuando no la consiguen porque son metas muy altas, dudan sobre sí mismos. Otro arquetipo, a ver en cuál nos identificamos, el experto. Son esas personas que de alguna manera sienten que engañaron a la persona que contrataron, a la persona a quien le están brindando su trabajo, su esfuerzo. Y son esas personas que todo el tiempo están sintiendo que en algún momento van a descubrir que no son expertos en esa área, ¿correcto? A veces, no sé, tenemos personas que tienen un cargo y las personas le dicen que son tremendos líderes, que son excelentes, pero siempre están dudando si son excelentes líderes y en algún momento sienten que se le va a caer la careta y que la gente va a descubrir que realmente no es un buen líder. Otro arquetipo es el sobrehumano. Estas personas se presionan mucho a sí mismos y tienden a trabajar muy duro, a sobreesforzarse. Son esas personas que se quedan en su trabajo hasta las 8 de la noche, 10 de la noche. Y miren, yo te digo algo, yo he trabajado mucho tiempo en recursos humanos, en talento humano. Y al final, en la vieja escuela se creía que la persona que más trabajaba era la más comprometida, la que daba más, pero al final ese sobreesfuerzo es un símbolo de improductividad, porque y es lo que te lleva a ese burnout, como dice Catalina en su seña, ¿no? Porque es mentira, si no eres capaz de lograr los objetivos en cierto tiempo, ¿realmente eres tan bueno? Al contrario, pero ¿qué pasa con el sobrehumano? Que trabaja tanto porque necesita tener un argumento que avale su éxito. Entonces, en vez de creer que es por su capacidad, por su talento, es que yo trabajo mucho. Y ahí está desmereciéndose, desmeritándose, no reconociendo su poder, ¿sí? Y con la sobrecarga de trabajo, con sobreesfuerzo, este arquetipo lo que va a hacer es dañar todas las relaciones con los demás, con su entorno, su ansiedad, su burnout, ¿no? Su estado mental, su salud física. Una persona que no descansa, que no duerme, que es irritable, que todo el tiempo está cansado, que no puede compartir con su familia porque trabaja 18 horas, entonces deteriora todo, o sea, se deteriora a sí mismo y deteriora su entorno. También está el individualista,
son esas personas que sienten que si piden ayuda, eh, revelan como una debilidad, ¿sí? O sea, el pedir ayuda o el trabajar desde un equipo en que en delegar implica que otra persona se va a dar cuenta que no es tan bueno o porque no lo haces solo, que tienes que pedir ayuda. Ah, bueno, el éxito es porque fulanito te apoyó y es mentira. O sea, para lograr las cosas siempre, no somos seres sociales. O sea, siempre, siempre, siempre el éxito va directo o indirectamente acompañado de un trabajo y de una integración con otros. Entonces, el individualista es esa persona que le da miedo pedir ayuda, no sabe trabajar en equipo porque siente que eso va a revelar más bien que es débil, que no puede, que no es lo suficiente bueno. Y el quinto arquetipo es el genio natural. Son las personas que juzgan el éxito en función de sus capacidades y no desde sus propios esfuerzos. Al revés. Son ellos que creen que tienen que hacerlo todo bien a la primera. Y cuando no son capaces de aprender algo rápidamente o de no hacerlo perfecto a la primera, ya se estresan y se sienten que son los más malos del mundo. Pero si somos honestos, todo tiene una curva de aprendizaje. O sea, todo implica un proceso. Y al final lo que hace experto a alguien es la práctica y esa constancia, esa repetición, esa habilidad. Recordémonos todo, por ejemplo, cuando aprendimos a manejar un carro. O sea, las primeras veces nos estacionábamos seguramente torcido, si era un carro sincrónico en la subida se nos podía ir para atrás, o no sé cuántos toquecitos técnicos, cuántas abolladuras inicialmente le pudimos haber dado al carro. Pero en la medida en que practicamos, practicamos y practicamos, ya somos unos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, ¿no? Los más expertos manejando, pero requiere obviamente una curva de aprendizaje. El genio natural es difícil, se siente muy mal cuando a la primera no le sale bien. Sí, entonces tiene el síndrome porque no es capaz de entender y comprender que, oye, que apenas lo está haciendo, está aprendiendo y está desarrollando una habilidad. ¿Vale? Ahora vamos a la parte importante. Ya sabemos qué lo origina, ya sabemos cómo lo podemos reconocer, ya sabemos de qué se trata, cómo lo evidenciamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y Discúlpame, con mucho discúlpame gusto, contigo. ¿Me podrías regalar la diapositiva anterior? Un segundo, solo un segundo. con mucho Gracias. gusto. La de los arquetipos. Sí, sí, sí. Es que Perfecto. me estoy haciendo un mapa. Me encanta. ¿Cuántos, aprovechando, fue Mayerly la que habló, ¿verdad? Es que no veo quién No, habla. soy Liliana. La Liliana. verdad, de cada Ah, arquetipo saqué como qué es lo que me está afectando o me afectaba, que ya no me afecta y por qué. Así como de carrera. qué bueno, Liliana, qué bueno. Y ojalá sea este espacio de reflexión para todos y podamos, así como Cami dijo, ya sé cuál es mi causa, así como Liliana está haciendo su mapa mental, que sirva esta información para así, para nosotros conocernos más a nosotros mismos y poder crecer, porque al final es nuestro autoconocimiento lo que nos va a poder permitir crecer y poder desarrollarnos de una mejor manera. Si nosotros no sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras, qué podemos mejorar, es que imagínate, si uno no reconoce que tiene algo que mejorar, ¿de qué manera va a crecer? Si se supone que no va a cambiar nada. Entonces, a mí algo que hago paréntesis, algo que me encanta de este espacio de clúster de emprendedores es que todas las ponencias nos llevan a ese lugar de mirar hacia adentro, y yo creo, sin temor a equivocarme, a pesar de que no, digamos que no he podido entrar a todas por un tema de agenda, pero que al final la gran conclusión es, trabájate a ti mismo. O sea, desarrollate tú, conviértete tú, mejórate tú, trabaja en ti. Y, o sea, hemos tenido ponencias del diálogo interior, de las creencias, de todos los temas, así sean técnicos o temas personales, y todos estoy segura que de una u otra manera invitan a
autoconocerse, automejorarse, en expandirse, en crecer. Y esta es la invitación. Me voy a adelantar, digamos, un poco el cierre, pero cuando uno trabaja en sí mismo, ya el crecimiento se da por añadidura, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos superar el síndrome? Aquí le traje dos esquemas, pero ambas orientan a lo mismo. La primera, aprender a manejar las críticas de manera constructiva. Y esto es tan fácil como reconocer que todos somos humanos, que los humanos cometemos errores, que una crítica, que un error, que algo que no salió como esperábamos, no define nuestro valor. Sí, o sea, el síndrome del impostor te da una percepción distorsionada de ti mismo, pero recuerda, somos humanos y todos podemos equivocarnos y cometer errores. Y si podemos cometer errores, podemos corregirlos. Entonces, lo primero es eso, humanizarnos, ¿sí? Segundo, superar ese impacto de los estereotipos de género. Recuerden que la manera de combatir algo es atacar sus causas, ¿sí? Entonces, dijimos que una de las causas eran esos estereotipos de género. Bueno, superemos eso. Y eso es, desafiemos esas creencias. Esas son creencias limitantes. Eso no tiene que ser una verdad absoluta. Entonces, reconocer que si somos mujeres o si somos hombres no determina tampoco nuestras habilidades, nuestro potencial, nuestra valía, sino que independientemente de las expectativas sociales, independientemente de nuestro género, somos capaces de lograr grandes cosas. Lo otro, desafía tus pensamientos negativos, o sea, rétate, confróntate. Yo siempre hablo de audita tus creencias. Cada vez que pienses algo, piensa, ¿esto es verdad? ¿De verdad esto es así? ¿Esto me sirve? ¿Esto me es útil? ¿Esto me está ayudando? Desafía lo que piensas, no tengas temor a confrontarte y a poder escudriñar sobre cada pensamiento que te surja. Y cuando tengas una creencia negativa sobre tú misma, identifícala y reemplázala con una formación positiva, una afirmación realista, una afirmación objetiva, una afirmación que te potencie. Cuando vengas a ver, si te pones a entrenarte a cambiar tus pensamientos negativos, sustituirlos por uno positivo y lo haces constantemente, ya lo vas a incorporar como hasta un estilo de vida. Ya te va a salir automático el poder continuamente estar confrontando y transformando tus pensamientos de negativo a positivo. Trabaja en tu autoestima, de verdad, trabaja en ti. Esto suena cliché, pero uno es el proyecto más importante en la vida. Si tú te trabajas a ti, tu interior, tus pensamientos, tu autoestima, tu autovaloración, tu autoconocimiento, cambia absolutamente en todo. ¿Sí? En cuanto a neurociencias, rapidito, en los niveles neurológicos de Robert Dills, la identidad está arriba de todo. O sea, la identidad impacta en todo. Es decir, que esa autopercepción, esa autovaloración, ese conocimiento que yo tengo de mí mismo me va a cambiar mi entorno, mi comportamiento, mis creencias, mis valores, mi forma de actuar, todo. Entonces, trabaja en ti mismo y esto es o sea, hay muchos mecanismos. Aquí hay varios coaches en esta ponencia, estamos a la orden, terapia, un especialista, un profesional que te pueda ayudar a descubrirte y a potencializarte en un proceso de acompañamiento. Me pongo a la orden, quien quiera hacer sesiones de coaching también, trabaja en ti mismo, que eres tu proyecto más importante. Celebra tus éxitos, no los subestimos y no necesitas tener el logro grande para celebrarlo. Celebra el paso a paso, celebra el avance. ¿Quieres rebajar 20 kilos? Celebra que rebajaste ya 1, 3, no comiendo, ¿no? No comiendo helado, ay, voy a celebrar que rebajé 1 kilo y me como un chocolate, no es la idea. Pero sí celebra, o sea, cada paso cuenta. Para llegar al último kilómetro, tienes que pasar por el primer kilómetro. ¿Quieres ahorrar $3,000? Celebra que ya ahorraste los primeros $100, por poner un ejemplo, ¿sí?
O sea, quieres graduarte de ingeniero, celebra que pasaste el primer semestre y así sucesivamente. Esto también es algo que si uno lo practica, lo practica y lo practica, ya se convierte en un estilo de vida. Entonces, reconoce tus esfuerzos, reconoce tus méritos y refuerza la confianza en ti mismo. ¿Sí? Aprende a recibir elogios, aunque te cueste. Si alguien te dice, estás linda hoy, no, tránquese la boca si quiere decir, no, no, ay, me puse lo primero que vi. No, señor, usted se calla y dice gracias. Sí, cualquier elogio, por mínimo que sea, cualquier halago, recíbalo. Así tú no te lo creas, empieza a practicar, recíbelo. Di gracias, qué amable eres. Gracias por verme así. Me encanta lo que me dijiste. Recibe el elogio. Y algo súper importante, mantente en constante preparación y aprendizaje. ¿Por qué? A veces nos sentimos impostores o no tan merecedores porque podemos dudar de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades. Bueno, combate eso. Si sientes que tienes una debilidad en alguna competencia, en alguna habilidad, esfuérzate un poquito más. Ah, quieres, no sé, en tu trabajo te exigen mejor Excel. Bueno, trabaja en Excel. Ya el tener el conocimiento, la información, el desarrollo de la habilidad, te va a dar confianza para asumir. ¿Quieres ser mejor líder? Sientes que no eres tan buen líder. Bueno, trabaja en el liderazgo. Tantos libros, tantos cursos, tantos talleres, pero el hecho de que tú te estés constantemente preparando y fortaleciendo tus habilidades, te va a dar esa confianza para que tú puedas combatir ese síndrome del impostor. Entonces, para resumir, conoce las señales, ya te di muchos síntomas, identifícalo, reconoce que no estás solo, que somos una comunidad, que todos dependemos del otro, que somos integradores, o sea, que debemos trabajar en equipo, evita el perfeccionismo, habla con otros, sea amable contigo mismo, sé compasiva, trátate bien, sí, háblate bonito, que los primeros elogios vengan de ti mismo. Mide tus éxitos y celébralos. Felicítate por tus logros. Permítete nuevas oportunidades. El miedo se afronta haciendo, actuando y establece objetivos. Ponte metas. Las metas te promueven, te ilusionan, te dan motivos para actuar y para avanzar. Y bueno, hasta aquí esta información, espero que les haya sido útil. Aquí está mi perfil en LinkedIn, en Instagram, síganme. Yo procuro compartir información que sea de utilidad para las personas. Y bueno, gracias por estar aquí. Sigan por favor a Bambú Academia Creativa, Catalina Franco, que son los creadores de este espacio de aprendizaje. Y antes de finalizar, quiero saber qué se llevan de hoy, quién quiere compartir un poco su experiencia. ¿Qué se llevan de esta ponencia el día de hoy? A ver, ¿quién da más? Bueno, yo empiezo. Y ahí los que se quieran unir a la charla. Bueno, yo, muy chévere, honestamente muy chévere. Em, Debo confesar que no, creo que no sufrí el síndrome del impostor, sí, pero creo que hay una razón y es muy chistosa, sí, porque Yulai dijo, eso le pasa mucho a las personas que son muy comprometidas. Entonces, no significa que no lo sea, sino que para mí llegar a ser comprometida, o sea, no era una persona comprometida cuando niña, ni cuando adolescente, ni adulta temprana. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo dejaba las cosas incompletas, como que saltaba de deporte en deporte y nunca como que era disciplinada y me mantenía en algo. Entonces, creo que eso, como que mis expectativas realmente de alcanzar algo eran muy bajas. Ah, y si lo lograba era como, bueno, doy gracias que al menos lo hice, ¿no? Que al menos participé, que al menos lo logré, ¿no? Entonces era algo como eso que no me perturbaba tanto en de pronto ser como la mejor en algo, ¿no? Digamos que ya después más adelante. Pero me gustó, o sea, me gustó mucho como cada punto, cómo se ve, los síntomas, las causas, todo lo que hay que trabajar en uno para poder em,
pues no vivirlo o salir de ahí, ¿no? Como de salir de ahí, de pronto de esa perfección excesiva. Y quizás el mensaje como que me llevo de esto es como que a veces yo pienso que a veces podemos llegar a ser como muy fatalistas con respecto al éxito y el fracaso, y es como salirse como de ese fatalismo, como que de pronto si no hago algo, entonces va a ser el fin del mundo, que se va a acabar, o de pronto no sé, o sea, como que yo creo que hay cosas que pueden ser decisiones fatalistas, como un médico en una cirugía, que si la hace mal, pues chao la vida al paciente, ¿cierto? Pero no creo que todas las cosas dentro de la vida sean como tan importantes como un cirujano dentro de una sala, ¿sí me explico? Entonces, como que es darse cuenta que simplemente no es algo muy temporal, todo en la vida es simplemente algo muy temporal. Entonces, me llevo eso de esta charla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Liliana dijo que le dejó para una reflexión y mandó ahí su mapa. Qué interesante, Liliana. Lo voy a descargar a ver tus notas. Liliana, Mayerly, Liliana, disculpa que te Cuéntame. interrumpa, solamente un ratito, Liliana, ¿cuál es tu cuenta en Instagram para poder etiquetarte? Porque me encantó la reflexión que hiciste y le tomé una foto, así que Sí. seguramente lo vamos a subir por el clúster y me gustaría etiquetarte si me puedes dejar tu cuentita Ok, abajo. Liliana Abril Rivas, tal cual como mi nombre, esa es mi cuenta de Instagram. Buenísimo. Liliana, muchas gracias por tu participación. Mayerly dice No, que si gracias a ti. que si le podemos compartir la grabación, que no era muy consciente de este síndrome. Claro que sí, esta grabación viene, Mayerly, y la vamos a estar publicando por las redes del clúster para que nos sigan. Cami, mi Cami es una gran amiga que me ha dado Bogotá. Dice, no puede hablar, pero aparte de agradecer la charla, siento que algo que me dejó la charla es reconocer la causa y que puede celebrar sus pequeños triunfos que le pueden ayudar a crecer y vencer muchos de los miedos para lograr mayor confianza en sí misma. Qué linda, mi Cami, me alegro que te hayas quedado con eso. ¿Quién más quiere comentar? Yo. Santi. Buenos días con todos. Me pareció espectacular, como siempre, muy bien explicado, Zulay. Tienes un talento realmente, yo veo que es un don, un talento, el tema de estructurar y explicarlo tan claramente. Me encanta poder escucharte en cada charla. Y conmigo, bueno, pues realmente lo que me doy cuenta es que a mí no me gusta pedir ayuda. A mí no me gusta pedir ayuda, pero no a todos. A mis amigos, a las personas que aprecio, a las personas que quiero mucho, no les pido ayuda, más bien les ordeno que hagan algo por mí. Porque, sí, o sea, por ejemplo, mira, en algún momento, pues yo de un amigo necesitaba una bicicleta. Entonces le dije, oye, necesito tu bicicleta para el sábado. Simón, chévere. Y obtuve la bicicleta. Tengo ese nivel de confianza de pedir con tranquilidad y de esa forma, no es la correcta, pero es la dinámica que mantengo con mis amigos. Entonces, pero pedir ayuda, por ejemplo, a mis papás, no les pido ayuda. En el trabajo, por ejemplo, cuando estaba en relación de dependencia, no pedía ayuda. Entonces, si necesitaba algo, me demoraba más en aprender, te juro, prefería demorarme un poco en aprender, en investigar, en buscar y en descubrirlo y hacerlo, y hacerlo solo. Entonces sí, me tomaba más tiempo y soy consciente de que si le pedía ayuda a alguien, pues me iba a tomar unos 10 minutos, ¿no? Pero he ido trabajando eso. Y te quería preguntar, ¿es correcto como para ir entrenando esa parte, para ir mejorando esa parte? ¿Es correcto que yo vaya pidiendo ayuda poco a poco a las personas a quienes no acostumbro? Sí, por Claro, ejemplo, puedo ir donde mi mamá y decirle, mamá, tienes, qué sé yo, una libra de arroz. claro. Hasta hacerlo así solo como por irte entrenando, hasta cosas que Ujú. no necesites como para ir venciendo esa barrera y esa creencia. Porque al Ah, sí, final es una creencia que en muchas veces como tú, mira, por ejemplo, en ese ejemplo que pusiste del trabajo, la ahí te estaba cucharita de sal. limitando, porque algo que podías resolver en 10 minutos, quizás lo resolvías en 3 días. Y Ujú. esa es una limitación en ese momento, Exacto. ¿no? Entonces... Claro que sí, y todo se entrena, todo se Ujú. entrena. O sea, yo creo que eso es lo gran,
lo más maravilloso del ser humano, que nosotros tenemos tanto poder y tanta capacidad de transformarnos, de reinventarnos, que es una palabra que ha estado muy de moda, o sea, pero es verdad, tenemos un potencial tan ilimitado, somos una obra tan perfecta, o sea, cómo funcionan nuestros cerebros, nuestros órganos, nuestro cuerpo humano, que tenemos un potencial indiscutible y subutilizamos, pero tenemos la oportunidad y la capacidad de cambiar todo lo que queramos cambiar. Es cuestión de voluntad, decisión y determinación y práctica. Hacerlo, De ¿sí? acuerdo. Muchas gracias. Muy, A muy ti interesante me encantó realmente. tu aporte, gracias, Santi. Bueno, dejo al equipo de Cata, Grace, Santi para que puedan cerrar la jornada. Sí, nada, yo pues agradecerte, Zulay, por tu espacio, por tu charla buenísima. ¿Sabes algo que a mí me pasa? Y aquí lo comparto como para recibir algún tipo de consejo tuyo. A mí me pasa que yo me siento muy chiquita cuando estoy rodeada como de personas que han tenido como muchos logros, como muchos éxitos en su vida y cuando hablan pues de sus años de experiencia. Y ahí es cuando como que me siento muy pequeña en ese lugar y digo, ¿cómo hago para sentirme como a la altura de estas personas, ¿no? Porque si estoy en ese lugar es porque pues estoy a la altura de las personas, pero sin embargo yo no me siento así. O sea, es como, yo no me siento como tanto como ellos, o sea, con esa fuerza de decir, ay, mira, yo hago esto y esto, y como que con el orgullo, como que yo siento que mis logros se hacen pequeños en ese lugar. Y eso me ha pasado algunas veces que estoy como rodeada con personas que también tienen sus negocios, que quizás no es en el mismo rubro, pero que veo que de cierta forma pues llevan años, un poquito más de años que yo, entonces como que digo, bueno, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo hago para no sentirme así? Y como en mi mente, porque cuando tú hablabas ahí de los pensamientos negativos, porque en mi mente lo que me pasa es que yo muchas veces estoy pensando, ay, como que no te pregunten a ti a lo que te dedicas, como que no te digan nada, que para que mejor tú no hables ni digas absolutamente nada. Entonces eso me pasa muchas veces y no sé cómo combatirlo, o sea, no sé cómo dejar de sentirme nerviosa y como de decir las cosas que hago como con orgullo, así como lo dicen ellos, ¿no? Eso me pasa, no sé si se puede Sí, arreglar. claro, totalmente. Y tú dijiste entre tu planteamiento, dijiste la respuesta de alguna manera. Ese diálogo interior. Primero empieza a identificar todo eso que has logrado, pero empieza a escudriñarlo, ¿sí? Bueno, yo he hecho esto, yo he hecho esto, he hecho esto, soy buena en esto. Y ya empieza primero a escribirlo y todos los días esfuérzate en identificar todas esas cosas que tienes. Segundo, recuerda que si estás ahí es por algo. Tercero, es que no tienes que ser igual a los demás. ¿De dónde salió eso? O tus años de experiencia no tienen que ser igual a los demás. Y si los otros son unos viejitos de 60 años y tú una jovencita de 30, ¿es natural que tengan los mismos años de experiencia? Por ejemplo, ni siquiera. Entonces, desde la objetividad, o sea, bueno, hoy voy a ser amorosa conmigo, hoy voy a ser compasivo, me voy a dar cariño. Y si yo te aseguro que si tú haces una lista ahorita de lo que has logrado en los últimos 5 años, te voy a poner un ejemplo, tu perfil de Instagram, a las cuántos clientes tú asesoras y si los clientes buscan y aceptan tu asesoría, es porque reconocen en ti habilidades y liderazgo para que tú lo puedas llevar a otro nivel. El crear este espacio, tus hijos, que seguramente son unas niñas extraordinarias, un matrimonio. Tú sabes el mérito que tiene llevar un matrimonio maravilloso, eso tiene mucho logro, ¿no? Entonces empieza área por área, pero desde el positivismo. En esta área que he hecho, así sea exagerado, no importa, empieza a exagerar y entrénate todos los días. Mira, nada más el hecho de que tuve hoy un problema y lo manejé de una manera tranquila, serena. Tuve una sonrisa a pesar de que no me... Eso también es un logro, ¿no? Y cuando uno empieza a verse en uno cada cosa desde ese filtro de positivismo y de bondad, ya
Ya después, ¿quién te aguanta? Ya después Grace va a decir, perdón, yo soy la, yo soy la que soy. Qué chévere, No, empieza a Zulay. reconocerte, te aseguras más. Haz este ejercicio, Grace. Pídele a 10 personas cercanas a ti que te digan 10 cosas buenas o 10 cosas que ellos admiran o que reconocen o que ven logros de ti. Y te vas a sorprender de la cantidad de información que te va a llegar, que te va a dar otra perspectiva y otro lugar. Haz ese ejercicio y después me cuentas qué sucedió. ¿Te Está parece? bien. Sí. Yo voy a Chévere. comenzar, te voy a mandar mi lista. Y eso que te conozco poco. Gracias. Cata, no sé si tú quieres despedir el espacio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Nos alegra mucho que se conectaran. Gracias por este espacio también, pues a Zulay por sacar su tiempo y compartir su sabiduría, también compartir su aprendizaje, su disposición, pues con las demás personas para que puedan pues mejorar la calidad de sus vidas y se vea reflejado no solamente en el área personal, sino también en el campo profesional y recordarles que pues precisamente para eso es este espacio, ¿sí? Y qué bueno poder contar con profesionales de calidad como lo es Zulay Romero. Me alegra mucho poder tenerte aquí. Bueno, y pues contarles que la otra semana pues tendremos a Grace, ella luego nos estará contando, estaremos anunciando de qué nos va a hablar la próxima semana. A mí me encantan también sus reuniones, sus charlas. Yo también podría decir infinidades de cosas de Grace, porque ella es supremamente maravillosa en todo lo que hace. Entonces voy a estar muy feliz de poder aprenderle siempre que habla, como que digo, bueno, todo esto que nos trae, me parece que lo puedo aplicar para poder hacer que mi cuenta o en las redes o en todo, cómo mostrarme al mundo, cómo quiero que me vea el mundo. Y bueno, creo que eso muchas veces tiene un impacto sobre lo que comienzo a aplicar y lo que comienzo a ver en lo que hago, ¿no? Con lo que comienzo a hacer, lo que ella me enseña. Entonces, pues me imagino que nos va a enseñar algo maravilloso. Todavía no hemos como concretado muy bien el tema, pero quiero que estén muy atentos de cuándo va a ser, qué día y el tema que vamos a traer. Muchísimas gracias por estar presentes y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Bueno, Un chao, abrazo, chao, feliz cuídense. tarde, Un abrazo feliz a noche para todos. todos. Gracias, hasta Un luego. abrazo. Gracias. Gracias.